su compromiso que nos han dado, no solo para este seminario, sino para todo un proceso de formación que empezó en junio del año pasado y que culminará mañana, donde 33 personas defensoras de derechos van a graduarse. Pero que desde ya están esparciendo esa semilla, esa sabiduría en sus territorios. Muchas gracias por eso. Quiero saludar y también agradecer a la señora Veronique Geoffre, agregada de la Cooperación de la Unión Europea. Gracias por apoyar este sueño de materializar la idea de proteger los territorios a través de las reservas alimentarias campesinas. Gracias por ese compromiso con los derechos campesinos también. Quiero saludar a la compañera Marta Peñafiel y a través de ella a la Red de Mujeres Rurales del Ecuador, quienes en estos momentos de crisis planetaria siguen soñando y tejiendo solidaridades para mantener esos sueños presentes. Este evento, como bien decía Ramiro, no solo es un espacio para escuchar, es también un espacio para construir colectivamente, un camino que permita la exigibilidad de una implementación de esta Declaración de los Derechos de los Campesinos y Campesinas. Por eso agradezco por aceptar la invitación a este evento, al señor Carlos Duarte, experto del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Derechos Campesinos. Quiero agradecer a nuestra compañera Ana María Suárez Franco, secretaria ejecutiva de FIAN Internacional, pero también una compañera de lucha y de resistencia. Gracias por estar aquí contra toda adversidad. Quiero agradecer también a la compañera Arely Collazo, quien ha venido desde los territorios de Cali, de esos corredores afroalimentarios, y nos trae toda su sabiduría y viene a compartir esa sabiduría con nosotras. Y finalmente agradecer a Héctor Mondragón, que está ahora llegando, su vuelo se retrasó, que es un experto colombiano que también está asesorando a la Vía Campesina en el tema de los corredores y las reservas alimentarias campesinas. A la Asamblea de los Pueblos y comunidades, organizaciones de la costa, que también tienen una apuesta política por la defensa de los territorios. Y quiero agradecer finalmente a todo el equipo de FIAN Ecuador, quienes han hecho un trabajo de arañitas, tejiendo todo lo que se va rompiendo. Vamos construyendo estos sueños. Muchísimas gracias a todas y a todos. Ahora le damos la palabra como representante de la delegación de la Unión Europea, Veronique Geoffre, agregada de la Cooperación de la Unión Europea. Muy buenos días con todos y todas. Soy Veronique de la Unión Europea en nombre de José María Medina, el jefe de cooperación, que lamentablemente no puede estar acá. Voy a hablar en su nombre. Es un honor para mí, en representación de la Unión Europea en Ecuador, acompañar la inauguración de este importante seminario que nos convoca hoy en torno a los derechos campesinos y a la construcción de reservas alimentarias. Agradezco profundamente a FIAN Ecuador, a la Universidad Andina Simón Bolívar y a todas las organizaciones sociales presentes para hacer posible este espacio de encuentro, diálogo y reflexión. Quiero saludar de manera especial al doctor Ramiro Apila, en representación de la universidad y anfitrión de este espacio académico tan valioso, a la doctora Daniela Andino, directora ejecutiva de FIAN Ecuador, a la señora Marta Peñafiel, vocera de la Red de Mujeres Rurales del Ecuador. La Unión Europea ha sostenido históricamente un firme compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos en todas sus dimensiones. Es un valor importantísimo para nosotros, es un valor fundamental de la organización, la verdad. Es un pilar, no sé si se dice así en español, pero es un pilar muy importante para nosotros. En ese marco reconocemos el papel crucial que desempeñan las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y muntobias en la defensa de la soberanía
soberanía alimentaria, el cuidado de los ecosistemas y la lucha contra la desigualdad social. El proyecto Reservas Alimentarias Campesinas para el Cuidado de la Vida, cofinanciado por la Unión Europea y liderado por FIAN Ecuador, es una clara expresión de ese compromiso. Durante este seminario contaremos con la presencia también del Dr. Carlos Duarte, relator del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Declaración de los Derechos de los Campesinos y Campesinas, la UNDROP. Su participación, junto con la de defensores de derechos y liderazgos comunitarios de distintas regiones del país, es una oportunidad única para profundizar en la implementación de este instrumento internacional que nos recuerda que sin justicia social, rural no hay justicia social. En la Unión Europea entendemos que el desarrollo sostenible solo es posible si se construye desde los territorios. Por eso nos alegra enormemente ver que este seminario no es solo un espacio académico, sino también una plataforma para la incidencia política, para visibilizar propuestas colectivas y para impulsar políticas públicas que reconozcan y protejan las reservas alimentarias campesinas como una alternativa real frente a la crisis climática y alimentaria. Sabemos que los desafíos son grandes. El avance de modelos extractivistas, la concentración de la tierra y la discriminación estructural que aún enfrentan las mujeres rurales. Pero también sabemos que los procesos de resistencia, como los que impulsa este proyecto, nos enseñan que otro campo es posible, donde se reconozca el valor de los saberes ancestrales, la agroecología y el tejido comunitario. Cierro estas palabras reiterando el apoyo de la Unión Europea a esta iniciativa y a todas que promueven un mundo más justo, más verde y más inclusivo. Que este seminario sea un punto de partida para fortalecer alianzas y avanzar hacia una ruralidad con derechos, dignidad y futuro. Muchas gracias. Como representante de la Red de Mujeres, nos encontramos con Marta Peñafiel. Es una organización clave en la defensa de los territorios campesinos. Buenos días a todos y todos. Señor Carlos Duarte, relator de los derechos campesinos de la ONU. Compañera Ana María Suárez, directora ejecutiva del FIAN Internacional. Compañera Arely Collazos, de la Red Amiga de Reservas Campesinas de Colombia, señora Véronique Joffre, agregada de la Cooperación de la Unión Europea, doctor Ramiro Ávila, representante de la Universidad Andina Simón Bolívar, queridas todas compañeras de la Red de Mujeres Rurales, representantes de los movimientos, organizaciones y colectivos sociales. Para mí es grato, a nombre de la Red de Mujeres Rurales, que me delegaron, darles la bienvenida a todos y todas. Agradezco su presencia. Espero que esta jornada sea de mucho provecho. Para el fortalecimiento, espero que la participación nuestra sirva para el fortalecimiento de nuestros conocimientos y acciones que venimos desempeñando en cada uno de nuestros territorios para la defensa de nuestros derechos. Les invito a todas y todos a participar de la forma más activa para que todas las propuestas que hagamos aquí en este espacio nos sirvan realmente para promover los derechos de los campesinos, sirvan para difundir y amplificar estos derechos, que es importante, sirvan
para que la Declaración de los Derechos Humanos podamos implementarlos con ideas innovadoras, recreando estrategias que sean amigables con todas las propuestas que tenemos. Y para implementar de manera general en el contexto de todo nuestro país. Voy a tomarme las palabras del señor Duarte, que decía, uno no puede defender un derecho que no conoce. Yo creo que para nosotras las mujeres rurales, el conocer la existencia de la UNDROP se ha convertido en una caja de herramientas importantes. ¿Por qué? Una caja de herramientas jurídica importante. ¿Por qué? Porque a mí me ha dado paz y creo que a todas nos ha dado paz de que el defender nuestros derechos, el resistirnos a ser despojada de nuestra tierra, el defender la naturaleza, para nosotros ya nos sentimos aliviadas porque sentimos que no podemos ser tratadas de delincuentes ni criminalizadas por el hecho de poner la vida en el centro. Para nosotros se ha convertido esto en una fuerza que nos da de sentir que no ser despojadas, que resistirnos a ser despojadas, que resistirnos a ser descampesinados nuestros territorios, nos da a nosotros el hecho de que seamos defensoras de derechos humanos, no criminales. Entonces, yo creo que para nosotros conocer esto nos da tranquilidad de que somos defensoras de derechos. Bienvenidos y bienvenidas. Agradezco a la Universidad Andina por este espacio, por permitir desarrollar conocimientos y capacidades que son herramientas básicas para nosotros. Agradezco a FIAN Ecuador, agradezco a mis compañeras por la perseverancia, por estar en todo momento tan inquietas, tan ansiosas de aprender más, por esparcir ahora ya en nuestros territorios las semillas de la UNDROP. Yo veo que en este poquito tiempo que nos hemos preparado, ya las semillas han crecido fuertes en todos nuestros territorios, hemos replicado ya muchísimos talleres y vemos que la gente tiene el interés realmente de conocer derechos, sobre todo el derecho de los campesinos, para que nuestras luchas continúen y bajo un paraguas que sabemos que nos protege y nos permite seguir luchando y resistiendo. Gracias. Con esta mesa damos apertura a un espacio que nos nace desde el trabajo colectivo, desde la resistencia y la esperanza. Que sus palabras nos inspiren a seguir construyendo caminos de justicia, dignidad y soberanía desde los territorios. Con esta mesa se inaugura oficialmente este seminario. Damos paso a la siguiente mesa. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Bueno, un gran saludo a todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos a este gran espacio. Como saben, para nosotros es un gran placer traer este gran tema a la mesa, a la discusión. Estamos muy felices de que nos puedan acompañar. Hay una gran jornada que tenemos prevista para el día de hoy, grandes temas y para empezar, grandes ponentes, personas que han acompañado
el proceso de la UNDROP desde el inicio y damos la bienvenida a nuestra compañera Ana María. Pedimos a la compañera Ana María, al compañero Carlos, que nos acompañen, por favor. Y con su presencia también oficialmente damos la bienvenida a la conferencia número 1, titulada Los derechos campesinos, miradas internacionales. Esta mañana reflexionaremos sobre la UNDROP. Digo, tal vez a algunos les pueda sonar un poco curioso el UNDROP, pero son básicamente los derechos campesinos, ¿no? Esta declaración que no es que empieza en el 2018, sino que son años de lucha de las organizaciones campesinas, sobre todo la Vía Campesina Internacional que ha estado tras esto, en este trabajo colectivo, para desarrollar este instrumento internacional que reconoce derechos específicos de quienes producen alimentos a pequeña, mediana escala y abre oportunidades para fortalecer la justicia social y la sustentabilidad en el campo. Alguna vez nos preguntaban por qué vale la pena conversar sobre la UNDROP. Y la respuesta es clara, es para comprender su contenido y sus implicaciones, que para nosotros es el primer paso para exigir que se aplique esos derechos en nuestros territorios. Esta mañana analizaremos su origen, los debates jurídicos y políticos que se generan y la disputa de sentidos que se libra actualmente a nivel nacional y a nivel internacional. Para empezar este diálogo y justamente para guiarnos en este diálogo, contamos justamente con estas dos personas expertas en el tema y para empezar vamos a darle la palabra a Carlos Duarte. Carlos Duarte es antropólogo y doctor en sociología de la Universidad de París, es profesor y coordinador de la línea de investigación aplicada en desarrollo rural y ordenamiento territorial del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, es integrante de la Comisión de Concepto Jurídico de Campesinado en Colombia y es experto del grupo de trabajo de ONU sobre UNDROP. La palabra es tuya, Carlos. Creo que para los que no me conocen, me había olvidado presentarme. Mi nombre es Alex Naranjo, yo soy parte de FIAN Ecuador y ustedes saben, después de esto va a haber un rico debate, así que preparen ya sus preguntas, porque luego de las exposiciones es necesario empezar todo este debate. Carlos, bienvenido y te escuchamos. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Para mí realmente, como lo he dicho en estos días, es un gran honor poder estar aquí con ustedes, poder reflexionar conjuntamente sobre los derechos del campesinado y bueno, intentar trabajar conjuntamente en rutas que faciliten, como decían ahora en este espacio sagrado que se dio en la mañana, cómo poder vivir unidos en la diferencia, ¿no? Cómo poder encontrar un camino para andar conjuntamente las poblaciones, digamos, vulnerables de alguna manera, pero también quizás las más ricas del planeta, ¿no? Las que conservan los lazos comunitarios, las que tienen una relación privilegiada con la naturaleza y quizás el último eslabón de defensa de la humanidad frente a los peligros de su propia extinción, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí es un gran honor. Le agradezco a FIAN por la invitación, uno de nuestros, digamos, de los grandes amigos de la Declaración de los Campesinos y Campesinas y otras personas que trabajan en zonas rurales, a la red de mujeres, y bueno, a todos los que están hoy aquí presentes. Entonces, bueno, yo hice esta pequeña presentación un poco para reflexionar conjuntamente sobre qué significa la declaración y el grupo de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, esta es, digamos, la página web del grupo de trabajo para, digamos, los que les interese. Ahí es fácil llegar a través de un buscador, de Google o cualquier otro. Si le dan grupo de trabajo sobre los campesinos, procedimientos especiales de la ONU, van a llegar rápidamente a esta página que está, digamos, en idioma inglés, francés y español, ¿no? Todavía tenemos unas grandes barreras en términos de lenguaje, porque evidentemente no todas las poblaciones rurales hablan francés
español e inglés, ¿no? Pero bueno, por ahora, digamos, este es el ejercicio que tenemos. El grupo de trabajo tiene como principal propósito, digamos, desarrollar, impulsar y acompañar técnicamente la implementación de la declaración. En este sentido, el grupo de trabajo se acoge a los principales elementos que impulsaron la misma declaración, que son fundamentalmente las brechas enormes de desigualdad que persisten entre las poblaciones rurales, campesinas y el resto de sectores poblacionales, fundamentalmente los indicadores de pobreza monetaria, pobreza multidimensional, y uno que digamos es bien paradójico, que es el de hambre, ¿no? Paradójicamente, en las zonas rurales campesinas se sienten indicadores de hambre más fuertes que en las zonas urbanas, siendo los productores de agricultura campesina familiar los pequeños productores, los grandes abastecedores de la alimentación mundial, ¿no? El grupo de trabajo está compuesto por cinco miembros, los cuales responden a la distribución regional que se hace en la ONU, digamos, para intentar construir un ejercicio medianamente representativo. Entonces tenemos la compañera Uche Ofodile, que es de Nigeria, que está en representación o trabaja sobre todo el área africana, el compañero David Jacobian, que está en Europa del Este, Chamali Gutal, que está en todo el área asiática, y tenemos nuestra primera presidenta, que es una mujer campesina de la Vía Campesina Francesa, que se llama Yavenie Savigny, ¿no? Y bueno, pues yo tengo el honor de trabajar en el área de América Latina y el Caribe, que digamos es el área que nos corresponde, y bueno, tuve la fortuna de contar en mi candidatura con el apoyo de 3 organizaciones campesinas grandes en Colombia: la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, el Coordinador Nacional Agrario y las zonas de reserva campesina ANSORC. Entonces, bueno, a partir de ese apoyo, pues yo creo que fue vital para lograr, digamos, poder llegar a ese escenario. Vale la pena aclarar que nosotros no somos representantes de las organizaciones campesinas ni el campesinado, porque el campesinado se representa a sí mismo. Nosotros somos más bien, digamos, expertos encargados de áreas geográficas determinadas para promover la declaración, ¿vale? Asimismo, y esto digamos creo que es importante decirlo, nosotros somos expertos independientes. Nosotros no trabajamos directamente con la ONU, no vivimos en Ginebra, no recibimos ningún tipo de pago de la ONU por nuestro trabajo, sino que nuestro trabajo es ad honorem, para mantener una independencia que, digamos, creemos es importante a la hora de hacer este ejercicio, ¿no? Ahora bien, la declaración. Aquí, bueno, he tenido la fortuna de observar que gran parte, sobre todo de la red de mujeres, está muy afinada en el estudio de la declaración, la conocen, la utilizan para arriba abajo, lo cual, digamos, para mí es una gran alegría. Podríamos decir que la declaración de los campesinos, campesinas y otras personas que trabajan en zonas rurales es una declaración de 4ª generación. ¿Qué quiere decir eso? Las declaraciones de primera generación son los derechos civiles y políticos, los derechos fundamentales; los de segunda son los derechos económicos, sociales y culturales; los de tercera son todos los derechos colectivos, donde fundamentalmente está la UNDRIP, la Declaración de Pueblos Indígenas; y digamos las declaraciones de 4ª generación es, digamos, está asociado a desafíos muy contemporáneos, como pueden ser las crisis medioambientales, las crisis ecológicas, la justicia climática y, digamos, todos aquellos derechos que intentan combatir de alguna manera esa desigualdad que la globalización neoliberal ha producido en los últimos años, ¿no? En ese sentido, la UNDROP plantea una serie de elementos que, digamos, son importantes, no porque sean la primera vez que se plantean, sino porque ustedes encontrarán en la declaración un desarrollo importante de cada uno de estos elementos. En primer lugar, plantea un escenario de una dimensión colectiva y una dimensión ambiental del campesinado.
digamos es importante. Tiene un enfoque sistémico, son 28 artículos bastante robustos, pero en cada uno de esos artículos hay, digamos, diferentes elementos que lo complementan. Claramente tiene un enfoque de protección a los grupos vulnerables y una interdependencia de derechos, que es, digamos, muy, muy importante en este ejercicio. Los antecedentes de la declaración y cómo se llega a esta declaración creo que tiene mucho que ver con que sea de cuarta generación, porque la declaración a la final recoge el trabajo y la reflexión de la Vía Campesina y otros organismos que como FIAN han hecho un acompañamiento importante a lo largo quizás de los últimos 20 años sobre cuáles son los principales desafíos a las poblaciones rurales y campesinas en el mundo, y no solamente los desafíos, sino que incluso ustedes van a encontrar en los artículos ya sugerencias de políticas públicas y de organización de trabajo colectivo y comunitario en cada uno de esos ítems. Entonces, vale la pena mencionar esto porque la declaración no es una iluminación de algún académico o de algún país, sino que da cuenta del trabajo fundamentalmente de la vía campesina a nivel global, ¿no? Hay, digamos, algunos artículos que son muy, muy importantes. Por ejemplo, el artículo 1 creo que es vital en el contexto de América Latina y el Caribe, porque el artículo 1 nos dice quiénes son los sujetos de la declaración, ¿cierto? Y en los sujetos de declaración, básicamente, claramente están el campesinado, digamos, más agrarista, clásico, que son aquellos de pequeña producción, que dependen fundamentalmente de la naturaleza para su sustento y de la mano de obra familiar, pero también incluye otros tipos de sujetos que a veces suelen quedar por fuera de este tipo de definiciones, fundamentalmente los pescadores, ¿no? Aquellas otras personas que incluso no tienen tierra o que son trabajadores rurales y que cada vez, digamos, son tristemente poblaciones muy, muy vulnerables, están sometidos a innumerables desafíos en salud, en precarización en el empleo. Entonces, y además incluye de manera importante a las poblaciones ancestrales e indígenas. ¿Esto qué quiere decir? Y yo creo, lo voy a desarrollar más adelante, pero fundamentalmente nos plantea que las poblaciones indígenas y campesinas no son poblaciones en competencia por los derechos, sino que bajo el espíritu de la UNDROS son poblaciones hermanas que deben caminar juntas para lograr, digamos, resolver las problemáticas que viven en sus territorios, ¿no? Entonces vale la pena mencionar esto. Este artículo incluye a las poblaciones indígenas como beneficiarias, digamos, de todo el articulado, y además plantea, sobre todo en su artículo 28, una salvaguarda para todos los derechos de las poblaciones indígenas, y es que es el de no regresividad, es decir, en aquellos lugares donde el derecho de las poblaciones indígenas va mucho más adelante que el de la UNDROP no podrá estar por encima de esos derechos fundamentales de las poblaciones indígenas, ¿no? Entonces digamos que estos artículos yo creo que fueron muy bien diseñados para que no se viera la UNDROP como un ejercicio de competencia, sino como un ejercicio de complementariedad, ¿no? Fundamentalmente la UNDROP plantea, digamos, algunas tensiones que son hoy en día importantes entre la soberanía alimentaria versus el agronegocio y la dependencia, la resistencia sur-norte y las herramientas fundamentales para las luchas locales, ¿no? La UNDROP, bueno, este es un ejercicio un poco de sistematización, son 28 artículos, la FAO hizo este ejercicio, este cuadrito que un poco lo resume. Muy rápidamente podemos ver que en los artículos 1 y 2 hay disposiciones generales y sobre todo el 2 se lo recomiendo porque tiene varios incisos y es las obligaciones de los estados, ¿no? Sobre todo el 2.3 plantea la idea de que los pueblos campesinos deben ser consultados cuando hayan, digamos, políticas o otro tipo de acciones que los afecten, y el 2.5 plantea la obligación del Estado a vigilar las iniciativas privadas, a los actores privados,
¿cierto?, que afecten a las poblaciones campesinas. No en vano, en muchas contribuciones el artículo 2 ha sido nombrado varias veces por diferentes países como un artículo muy importante. Bueno, el 3 es contra la discriminación, el 4, que es fundamental y que yo sé que aquí la mayoría de las asistentes lo conocen para arriba y para abajo, es un artículo específico para reducir la brecha e impulsar el liderazgo y la participación de las mujeres rurales. Es un artículo muy robusto, tiene hasta, si no estoy mal, 8 epígrafes diferentes donde hablan de diferentes promociones a la participación y a la inclusión de las mujeres rurales, en líneas de crédito, en representación política, en participación, etcétera. Es un artículo bastante robusto. El 5 nos habla sobre recursos naturales, del 6 al 9 son libertades y derechos civiles y políticos, del 10 al 14 fundamentalmente el acceso a la justicia y derechos laborales para los trabajadores rurales, el 15 el derecho a una alimentación adecuada en términos muy importantes de soberanía alimentaria, el 16 medios de subsistencia, el 17 también es uno de los artículos más invocados, fundamentalmente porque frente a una lectura neoliberal muy fuerte en los 90 y los 2000 que planteaba que básicamente las reformas agrarias ya se habían acabado y lo que había que hacer era ordenar los territorios porque ya no había más tierra que distribuir, el 17 plantea un nuevo impulso a los reformismos agrarios, que ojalá se va, creo que a poner a impulsar con el encuentro el año próximo de reformas agrarias mundiales, donde digamos la reforma agraria y la distribución de la tierra están absolutamente en la agenda del día, con unos coeficientes de Gini y unos, digamos, ejercicios de concentración de la tierra muy importantes en diferentes países del mundo, fundamentalmente en los países del sur global, ¿no? Y los, digamos, artículos del 18 al 21 nos plantean diferentes dimensiones del medio ambiente, la semilla, la diversidad, el agua. Del 22 al 26 son los derechos, digamos, fundamentales, culturales, vivienda, salud, seguridad. Y las disposiciones generales, sobre todo con el de no regresividad, el 27 y el 28, son muy importantes. Entonces, digamos, esta es una lectura muy somera, muy rápida de la declaración, pero creo que es importante para tenerla en la cabeza, ¿no? Ahora bien, ¿qué, digamos, herramientas estamos utilizando en el grupo de trabajo para cumplir con nuestra función, que es promover la declaración, ¿no? Fundamentalmente, el grupo de trabajo emite 2 reportes al año. Hemos emitido apenas uno el año pasado, ¿cierto? Donde básicamente intentamos hacer una lectura global de la situación del campesinado, ¿no? Y fundamentalmente lo que nos muestran, digamos, los datos disponibles es que los escenarios de vulneración del campesinado que se señalaban como los argumentos para construir la declaración han aumentado, digamos, la violencia y las brechas de desigualdad fundamentalmente por todo lo que fue la pandemia del COVID. Los escenarios de pobreza, digamos, retrocedieron, para abarcar más gente, cayó en la pobreza monetaria y multidimensional, sobre todo gente que está en la ruralidad y presumiblemente campesinos y campesinas, ¿no? Entonces, los reportes son escenarios, herramientas donde nosotros intentamos construir una lectura global de cuál es la situación del campesinado a nivel mundial. Los reportes, sobre todo, se alimentan de las contribuciones que hace la sociedad civil, ¿no? Y bueno, de los escenarios de información estadística que existan a nivel global. Esta es, digamos, una matriz que estamos trabajando en el grupo, donde vamos haciendo el ejercicio de sistematización de los aportes, ¿no? Elegimos un método que nos pareció, digamos, hay muchas formas de sistematizar los reportes. Las contribuciones es lo que las ONGs, las organizaciones sociales o la sociedad civil en general envían al grupo de trabajo para que nosotros lo tengamos en consideración, ¿cierto? Este es, digamos, la sistematización 2024, una parte de la sistematización. En el 2024 recibimos más de 60 propuestas de aportes a nivel mundial, que para ser la primera vez nos pareció muy buena. Y lo que hicimos en esta sistematización es discriminarla por las áreas geográficas, es decir, América Latina y el Caribe, África, Europa del Este, otros países y Asia.
y lo que hicimos, ustedes ven ahí, es ver cada contribución a qué artículos de la declaración está, digamos, llamándole más la atención, ¿no? Entonces, con ese ejercicio estamos trabajando un tablero de datos que, bueno, todavía está en construcción, pero aquí podemos ver, digamos, la primera parte donde intentamos ver diferentes formas de visualizar esta información. Por ejemplo, aquí podemos ver cuáles son, digamos, los países que más artículos han nombrado, sobre todo Sudáfrica, Ucrania, Colombia, digamos, figuran como artículos, países que han mandado una serie importante de contribuciones, ¿no? Se puede ver por áreas geográficas los artículos, etcétera. Entonces esperamos que a futuro sea una herramienta que se utilice fundamentalmente por las organizaciones sociales y por los estados en la futura toma de decisiones, ¿no? Se puede hacer filtros por regiones, por países, y por cada artículo de la UNDROP, ¿no? Para saber más o menos qué es lo que está llamando más la atención. No me voy a ir a esto porque tendría que ir al sitio online. Está Ecuador, que recibimos una contribución en el 2024, donde fundamentalmente se apuntaban a 3 artículos fundamentales: la cuestión de las mujeres, la cuestión de la vida frente a la persecución para los campesinos y campesinas, y la cuestión del artículo 17 de la tierra, ¿no? Ahora bien, ya para ir cerrando el asunto y no extenderme mucho, bueno, aquí no le pasan a uno el papelito, ¿sí? ¿Cómo voy? Ah, ok, bueno, 2 minutos, muy bien. Sí, yo ya estaba feliz porque ya no hay papelitos, pero bueno, quisiera remarcar 2 elementos antes de cerrar. Uno, la correlación tan fuerte que hay entre la declaración de los campesinos, campesinas y otras personas que trabajan en zonas rurales y la declaración de pueblos indígenas, ¿no? Vuelvo y digo, son declaraciones hermanas, como son las poblaciones, e intentan complementarse la una a la otra, y ojalá que la UNDROP sea utilizada tan claramente por poblaciones campesinas, pero también por poblaciones indígenas, porque hay varios elementos que permiten ese ejercicio, ¿no? Hay un ejercicio de complementariedad fundamental, fundamentalmente en varios elementos. En la cuestión, si bien la UNDRIP, la indígena, tiene 6 elementos claves, que son la autodeterminación de los pueblos, los territorios en términos, digamos, ancestrales y culturales, la cultura, la participación y la consulta previa, la no discriminación y la protección contra el genocidio, que, digamos, son cosas que permiten, digamos, sintetizar luchas por más de 200 o 500 años en diferentes contextos. La UNDROP plantea, digamos, algunos elementos fundamentales de complementariedad, fundamentalmente, claro está, sobre los sujetos de protección, como ya lo había mencionado anteriormente, sobre la tierra y los recursos, poner sobre la palestra la vigencia de la distribución de tierra y la reforma agraria, con todo el énfasis que hace el artículo 17. El artículo de semillas es muy importante para el campesinado, ¿no? Este artículo, que va del 19 al 20 en la UNDROP, permite complementar no solamente la propiedad intelectual que está en el artículo 37 de la UNDRIP, sino además extenderlo a la comercialización, a todo el ejercicio de protección de las semillas nativas. El artículo 19 es bastante importante y, vuelvo y digo, se nutre de las luchas de la vida campesina durante muchos años, la autodeterminación y participación, los enfoques diferenciados, etcétera. Y aquí hay, digamos, un cuadro que nos permite verlo con mayor precisión entre la UNDRIP y la UNDROP. Yo voy a cerrar solamente diciendo que la UNDRIP es y ha sido una herramienta, junto al convenio 169 de la OIT, fundamental para poblaciones indígenas y ancestrales, porque en muchos lugares, como en Colombia, las poblaciones afro, y en Ecuador entran en el 169, ¿cierto? Y la UNDRIP ha sido una herramienta vital, ¿no? Para mantener los recursos, para mantener la cultura y la identidad, y esperamos que la UNDRIP y la UNDROP se puedan retroalimentar y puedan ser utilizadas de manera hermanada por las poblaciones, que sean herramientas para caminar juntos y, como decíamos en un principio, en este espacio sagrado que es la ventana a lo posible y a lo extraordinario, para caminar juntos y ser uno en la heterogeneidad. Muchas gracias.
Agradecemos a Carlos por su gran exposición. Creo que Carlos nos deja claro lo que significa la UNDROP en términos de enfoque sistémico, este diálogo que genera con los derechos colectivos, para algunos que pensaban que tal vez estaban compitiendo sobre los derechos colectivos, realmente representa complementariedad, ¿no? No competencia, sino complementariedad. El nuevo momento donde se impulsa el liderazgo y la participación de las mujeres rurales, ¿no? Que ya es de forma explícita que aparece en la UNDROP, y la invitación también, el llamado a aportar en los múltiples informes que tiene la mesa de trabajo, ¿no? Vamos a seguir igual dialogando nuevamente con Carlos más adelante, pero queremos dar el paso también a nuestra compañera Ana María Suárez Franco, una compañera muy querida por FIAN Ecuador, le queremos mucho, para nosotros es un gran honor contar nuevamente con su presencia aquí en Ecuador. Ella actualmente es la secretaria general de FIAN Internacional. Durante muchísimos años ella colaboró como representante permanente ante Naciones Unidas en Ginebra, en la ONU en Ginebra. Es abogada especializada en acompañar casos en comunidades afectadas por violaciones de derechos humanos, especialmente en el derecho a la alimentación y nutrición adecuada. Participó activamente en la negociación de la UNDROP y colabora hoy en las negociaciones del grupo de trabajo del Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos. Anita, bienvenida, tienes la palabra. Muchas gracias, Alex, muchas gracias a la Universidad Andina y por supuesto a la Red de Mujeres Rurales y a todos quienes han venido, todos y todas quienes han venido desde los territorios para compartir y aprender juntas y juntos. El amor es mutuo, así como FIAN Ecuador me quiere a mí, yo también aprecio muchísimo a FIAN y por extensión de FIAN a la red, a las redes en las que ustedes son partes. Y estoy muy contenta de poder contarles hoy sobre UNDROP, pero sobre todo de poder oír todo lo que estuvimos compartiendo ayer con la red, porque cuando empezamos este proceso, digamos, la Vía Campesina empezó en 2001, el proceso empezó en la ONU en 2010 y cuando lo empezamos había diplomáticos que nos decían ni sueñen con que eso va a salir. Por ahí se demorarán 20 años. Después de los primeros pasos la declaración solo se negoció durante 5 años, es casi un tiempo récord. La de pueblos indígenas necesitó 20 años y una huelga de hambre. Y es muy interesante porque fue, así como la de pueblos indígenas y personas con discapacidades, uno de estos procesos para hacer el derecho internacional desde la gente que tiene los derechos, las y los titulares de derechos. Nosotras ocupamos la ONU y durante esos 5 años en cada sesión de negociación llegaban los campesinos, pescadores, indígenas, todas estas comunidades para contarles a los estados que ellos existen y cuáles son sus problemas. Y recuerdo que una vez un diplomático de Austria nos dijo, no, es que aquí a nosotras no nos interesa esa declaración porque en Austria no hay campesinas. Y la sesión siguiente invitamos a las campesinas de Austria a que dijeran, existimos. En esa época en Ecuador la situación era diferente. Ecuador estaba como vicepresidente del grupo de trabajo, apoyó profundamente, votó a favor en el Consejo de Derechos Humanos y en la Asamblea General de las Naciones Unidas por esto lo más lógico fue la ratificación que después se hizo en la Asamblea Nacional que incorpora la declaración como derecho vinculante al marco jurídico ecuatoriano, digamos, por esa acción legislativa, pero también a través de los artículos, varios, no voy a repetir los nombres, que reconocen que los instrumentos de derecho internacional son parte del bloque constitucional en Ecuador. Entonces, desde ese momento la UNDROP, no solo por el proceso que dio mucha visibilidad a la situación sistemática y estructural de violaciones de los derechos campesinos y la importancia de las y los campesinos para alimentar también a las poblaciones rurales, que nosotros
No tendríamos cómo comer en las ciudades si no existieran las comunidades rurales que producen alimentos. También generó como un momentum que dio mucho fuego, mucha energía al movimiento campesino y a otros movimientos rurales en diversos lugares del mundo, y venir acá y ver cómo ustedes están aprendiendo y la están poniendo en práctica es gratificante. Como lo dijo Carlos, este es un proceso de protagonismo campesino. Nosotras en FIAN solo dimos el apoyo técnico y seguimos considerando que solo estamos detrás apoyando, pero no somos las protagonistas de esta lucha, y en este espíritu es que estoy yo aquí presente hoy representando a nuestra organización. Bueno, el tema que me han dado para presentar hoy es sobre los campesinos y campesinas como sujetos de derecho, y básicamente he pensado, y la importancia de la UNDROP también, y he pensado que es interesante hacer como un zoom, poner una lupa sobre el artículo 1 que tú ya mencionaste, Carlos, porque según las regiones se entiende diferente. Cuando nosotras estábamos negociando este artículo que define quiénes son las titulares de derecho de la UNDROP, había países que nos decían no se puede usar la palabra peasants, que es la palabra en inglés, porque es una palabra que denigra. Uno usa esa palabra para insultar. Y desde América Latina decíamos, pero es que en América Latina la palabra campesina o campesino es terriblemente digna y reconocida. Y de pronto los de Sudáfrica decían, no, eso es en el inglés de Inglaterra, porque eran principalmente Inglaterra y Estados Unidos los que se oponían, donde esa palabra no se puede usar, pero en Sudáfrica sí es una palabra digna. Y para la vía campesina era muy importante volver a esta palabra para redignificar a las campesinas y los campesinos en los territorios, en los países, en los pueblos donde se estaban despreciando. Y creo que esa voz latinoamericana que defendió la palabra campesina fue muy importante. Un elemento importante en el artículo 1, que creo que ustedes conocen casi a la perfección, pero digamos podemos recordar acá, es que no solo se refiere a la persona campesina individual, sino que reconoce la colectividad campesina. Y ese fue otro elemento al que se opusieron terriblemente países como Inglaterra y Estados Unidos, que tenían miedo a que surgieran movidas como las del comunismo durante la Segunda Guerra Mundial, y por esto fue que la formulación que utilizamos a lo largo del articulado y que propusimos los asesores técnicos fue personas en asociación con otras o en comunidad, que eso significa colectivamente. También importante fue destacar la producción agrícola a pequeña escala. ¿Por qué? Porque muchos tenían temor de que apenas pusiéramos derechos campesinos y no se aclarara que nos referimos a la producción familiar o a pequeña escala, se convirtiera en un instrumento que podría abusar la agroindustria. Entonces, esa pequeña escala iba con ese sentido, e igualmente la aclaración que dice que es para subsistir o comerciar, y cuando estas personas, comunidades o asociaciones recurran en gran medida a la mano de obra de los miembros de su familia. Eso me parece clave. Yo creo que los hijos de los agroindustriales no están metidos allá en el cultivo echando asadón, ¿cierto? O recogiendo la semilla y seleccionándola. Y también, muy importante, fue reconocer formas no monetarias de organización del trabajo. Ustedes, algunas con las que estuve ayer, hablaban de cómo están organizando economías solidarias, que son muy importantes en este momento para presentar un modelo alternativo, y el vínculo especial de dependencia y apego a la tierra. Y este fue muy relevante. Solíamos decir que campesino sin tierra o campesina sin tierra era como pez sin agua, o como pescadora o pescador sin agua durante este proceso. Como lo mencionó Carlos, el artículo no solo se refiere a las cultivadoras y cultivadores, a las agricultoras, sino que toma una serie de actividades del mundo rural
no solo porque muchas veces quien es campesino o campesina no solo hace una. Yo me imagino que muchas de ustedes cultivan, hacen artesanía, pero si hay un río o una laguna cerca también pescan, tienen sus animales y los pastorean. Entonces quisimos o querían los estados reconocer que la actividad campesina no solo es una, y aunque fuera una, que todas estas personas que ejercen esas actividades entran dentro de las y los titulares de derecho de UNDROP, y ahí podemos ver en la lista la agricultura artesanal a pequeña escala, la siembra de cultivos, gracias, la ganadería, el pastoreo, la pesca, la silvicultura, la caza, la recolección, las artesanías y todas las otras actividades conexas que ustedes tengan. Puede ser, por ejemplo, preparar alimentos, porque sus alimentos no son ultraprocesados, pero obviamente el procesamiento de alimentos como unas deliciosas cocadas que nos dio ayer Nancy es una forma de trabajo campesino. Y también se consideran como campesinas o campesinos las y los familiares a cargo de campesinas. Siguiendo con esta lista, se destacaron los pueblos indígenas. Carlos ya hizo una buena explicación. Digamos que en países donde el campesinado es blanco y agroindustrial, tuvimos grandes problemas, como en Filipinas y en Australia, pero realmente Latinoamérica, allá en ese espacio de negociación, a pesar de que en los territorios no siempre todo es tan fácil, sí defendió que las campesinas y los campesinos, los indígenas y las indígenas, las comunidades afro, las pescadoras y pescadoras, todos ellos trabajan en cooperación. Y igualmente que muchas veces fluctúan, y quien un día se siente como indígena, de pronto después se siente como campesino y después vuelve a sentirse indígena, y hay una movilidad, un dinamismo que nosotras llamamos el caleidoscopio rural. ¿Ustedes se acuerdan esos tubitos que uno mueve y adentro hay vidrios y hacen figuras? Pues así, asimilábamos a un caleidoscopio rural por el dinamismo del campo. También se reconocen las comunidades locales que trabajan con la tierra. Esta denominación fue básicamente para encuadrar en los instrumentos ambientales que siempre hablaban de pueblos indígenas y comunidades locales y nunca mencionaban a las y los campesinos u otras comunidades rurales. Eso empieza a cambiar gracias a la incidencia del movimiento campesino y quienes las apoyamos hoy en día. Hay varios informes de la ONU sobre cambio climático y derecho a la alimentación se refieren a la declaración y a las comunidades rurales y campesinas. Incluye transhumantes, nómadas y seminómadas, muy importante para las comunidades indígenas, pero también para una serie de comunidades que viven, por ejemplo, en el África, donde el pastoreo es muy importante, en Mongolia, donde todo el pastoreo es de gran relevancia. Personas sin tierra que realizan esas actividades, y esta es la inclusión del movimiento Sin Tierra que nació en Brasil. Mucha gente del campo no tiene tierra, pero se las arregla para poder conseguir un pedacito acá, un pedacito allá para producir y para llevar a cabo sus actividades. Y muy importantes fueron los trabajadores y las trabajadoras rurales, que pueden ser migrantes sin importar si tienen documentación o no, de temporada, o las y los empleados en plantaciones. Y cuando pienso en esto, vuelvo al caso Furukawa, que es tan conocido y en el que hubo un trabajo tan importante en el Ecuador, que es un caso de esclavitud de trabajadoras y trabajadores rurales, y creo que en la decisión ya se está aplicando la declaración. Quisiera hacer aquí como un resumen intermedio para recordar que la declaración reconoce esa diversidad rural, el dinamismo del mundo rural, las diversas actividades que realizan las campesinas y todos los otros grupos que mencionamos anteriormente, pero también, como lo decía Carlos, la intención fue evitar el segmento que estaba haciendo el derecho internacional del mundo rural y más bien generar espacios y dinámicas de colaboración. Y quisiera recordar que la UNDROP no está solita en el mundo jurídico, en el mundo de las leyes. La UNDROP es una evolución más de muchos instrumentos que ya tenían semillas
que protegían a los derechos campesinos. Carlos habló de las generaciones de derechos, por supuesto los pactos de derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales son aplicables a todas las titulares de la UNDROP, pero después también hemos trabajado muy fuertemente con los movimientos rurales en el mecanismo de la sociedad civil y de pueblos indígenas en Roma, que trabaja ante el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, para tener otros estándares que también son aplicables. Las más recientes son las directrices sobre género y derechos de las mujeres, pero también hay directrices sobre la tenencia responsable de la tierra, la pesca y los bosques, y cada instrumento que hemos logrado desde el movimiento campesino con quienes los apoyamos, es parte de ese, lo que los abogados llamamos corpus juris, el cuerpo jurídico que podemos utilizar para defender los derechos de las y los campesinos. Muy importante, por ejemplo, también todo el derecho de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y por supuesto la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas que mencionó Carlos. Siguiendo, ¿qué significa que las campesinas, campesinos, pescadores, pastores, transhumantes sean sujetos o sujetas de derecho? Primero, que pueden exigir estos derechos. Y no es solamente que puedan exigirlos en las calles, que es muy importante, la protesta pacífica, la movilización comunitaria es relevante, gracias Carlos, pero también es importante porque pueden exigir sus derechos ante las autoridades públicas. El legislativo, para pedir que se hagan leyes que implementen la declaración, el ejecutivo para todos los programas y políticas públicas, y también el judicial en las decisiones de las cortes, desde las instancias más bajas hasta la Corte Constitucional. Y también implica que los estados tengan obligaciones, ya entraremos en eso más adelante, y que esas obligaciones sean oponibles a terceros, es decir, cuando las grandes corporaciones violan los derechos de las y los campesinos y todas las titulares de UNDROP, uno debe poder exigir que se prevengan esas violaciones, pero también que haya reparación, y sobre el tema de las transnacionales voy a hablar un poco más esta tarde. Y muy importante es que también implica la participación significativa en las decisiones que les incumben. También más adelante, adentrando en el artículo 2, les voy a dar algunos elementos sobre esa participación. Pasemos al artículo 2, que es sobre las obligaciones de los estados, que son las obligaciones que podemos exigir. ¿Qué podemos exigirle al Estado? Si el formato fuera otro, les preguntaría para hacerlo más interactivo, pero no hay micrófono abajo. Siempre hablamos de las obligaciones de respetar, proteger y garantizar. Respetar quiere decir que si una comunidad ya está ejerciendo el derecho, volvamos al caso de Quimsacocha, que creo que todas lo conocen, y llega una autoridad y da una concesión, no está respetando el derecho, está interfiriendo en los derechos campesinos. Proteger, a mí siempre me recuerda el rol de la mamá y del papá en la familia. Cuando a su hijo le van a hacer mal, ¿qué es lo primero que hace? Proteger. Y proteger, en el caso de los estados, implica que deban, primero, observar qué está pasando, segundo, regular, si hay un riesgo o una violación, investigar, y si sucede la violación, castigar, sancionar y asegurar que haya una reparación para quienes son afectadas o afectados. Esas obligaciones, algunas se pueden cumplir inmediatamente, por ejemplo, no discriminar. Si una autoridad pública discrimina a una montubia o un montubio, ¿cómo puede evitarlo? Inmediatamente, deje de discriminarlo, permítale entrar a la autoridad pública, no lo deje por fuera de la reforma agraria. Pero hay otras que requieren una realización progresiva porque se necesita tiempo, se necesita capacidad administrativa, y esas son las que llamamos progresivas. Muchas veces las autoridades tienden a decir los derechos económicos, sociales y culturales, como la alimentación o la vivienda, son progresivos.
Eso no es totalmente cierto porque hay elementos de esos derechos y de los derechos campesinos que se pueden aplicar inmediatamente. Pensemos en la justiciabilidad, el derecho de llevar una violación ante una corte. Eso es inmediato porque ya tenemos las cortes. Y también el artículo nos recuerda que hay grupos de protección especial, dentro de esos las mujeres, pero también los jóvenes, las personas de edad, los niños, las personas con discapacidades. Pasemos al tema de la participación. Ya desde el artículo 2 se habla de la participación campesina en todas las decisiones que les incumban y más adelante en el artículo 10 se desarrolla esa idea. Y aquí es muy importante recordar que ya en el artículo 2 se mencionan las consultas, pero digamos que durante toda la negociación hubo un debate y era pensar, ok, reconocemos consulta previa, libre e informada como las de los indígenas para las campesinas y campesinos y los otros titulares de UNDROP, o hablamos de otra figura. Y ahí es muy importante que se dijo, sí reconocemos las consultas, pero vamos a ir más allá. Entonces el artículo menciona las consultas, pero también la cooperación de buena fe que deben tener las autoridades públicas con las comunidades rurales, obviamente sin perjuicio, sin detrimento de los derechos de los pueblos indígenas, sin dañar los derechos de los pueblos indígenas. Las autoridades, antes de aprobar y aplicar leyes y políticas, acuerdos internacionales, proyectos y cualquier otra decisión que afecte los derechos campesinos, deberían generar espacios de participación y consulta con las campesinas y los campesinos. ¿Qué pasa? Que cuando uno quiere hacer una consulta hay diferentes mecanismos. Lo que yo pienso es que en el caso de Ecuador, como la Constitución ya tiene toda una serie de mecanismos de consulta, lo primero es asegurar que esos mecanismos de consulta se apliquen a las y los campesinos, incluidas las consultas de iniciativa popular. Es importante que se haga por medio de instituciones legítimas y mediante diálogos con quienes puedan verse afectadas o afectados, tomando en consideración sus contribuciones de apoyo, también tomando en cuenta los desequilibrios de poder que pueda haber, por ejemplo, entre una transnacional y las y los campesinos, y también que todas esas formas realmente tengan un impacto en la toma de decisiones. En África hay un movimiento muy grande que es el derecho a decir no, y yo creo que uno de este artículo podría interpretar el derecho a decir no. ¿Tengo que acabar ya? Sí. Listo. Entonces yo creo que por ahora solo voy a decir que cuando hay diferentes interpretaciones de la declaración o de cualquiera otra de los instrumentos jurídicos que tenemos, las autoridades siempre están obligadas a escoger la interpretación que mejor protege a la persona. Es el principio pro persona que viene del derecho interamericano, que está incluido en el artículo, si no estoy mal, 117 de la Constitución ecuatoriana, y así es que los jueces deben decidir. Ya los otros elementos de derechos individuales y colectivos los tocó Carlos, y ya les hablé de la posibilidad de exigir ante las autoridades y monitorear, y creo que aquí la Defensoría del Pueblo juega un rol muy especial, no solo en el monitoreo y sistematización de la información, quizás basándose en todo el trabajo que ustedes están haciendo, sino en muchos casos también de llevar los casos ante las Cortes cuando es imposible por amenazas y otras circunstancias para las campesinas y campesinos llevarlos allí. Muchas gracias y por su atención. Muchas gracias, Ana María. Anita nos ha colocado un poco un ejercicio práctico de cómo ver el artículo 1, ¿no? Cómo sentir. Yo creo que ese es el primer paso para poder ya echarle una lectura práctica, ¿no? a la UNDROP, cómo ver, cómo entender, digamos, la relación de las personas con la tierra, ¿no es cierto? Personas, incluso los trabajadores rurales, cómo pueden integrarse, ¿no? A veces pensamos que las personas, los jornaleros rurales no están integrados aquí, pues sí, ahí están. Las personas, el movimiento sin tierra, las personas sin tierras también están acogidas en esto. Entonces la UNDROP es muy generosa en ese sentido, y cómo también podemos empezar a entender la UNDROP como esta caja de herramientas, como la llama la Vía Campesina, ¿no es cierto? Esta caja de herramientas que nos permite este tema de exigibilidad de derechos, ¿no?
Agradecemos mucho a nuestros dos panelistas y más bien queremos abrir el espacio para preguntas, comentarios de todos ustedes. ¿Qué les ha parecido este espacio? ¿Qué les ha parecido las ponencias? Invitamos a participar. Tenemos un micrófono. Moni está ahorita con el micrófono. ¿Quién desea empezar? Preguntas, comentarios, todos son bienvenidas. ¿Quién dice por ahí? Raquelita. Veo que está Hola, buenos días. Mi nombre es Raquel Silva, de la Unión de Organizaciones Tierra y Vida y a la vez de la Red de Mujeres Rurales. Cuando Ana María indicaba la consulta, ahí quisiera preguntar algo. A nosotros en nuestra organización, en Yaguachi, Guayas, hacen en la Junta de Riego un proyecto, lamentablemente un proyecto mal hecho, en donde no nos consultaron a nuestra organización, que iban a intervenir el canal principal de riego e hicieron ahí un reservorio, e hicieron compuertas muy angostas. Nosotros en este canal somos los últimos que nos llega el agua. Al principio que cogemos del río nos llegaba en 8 horas con bombas. Ahora no llega ni en 24 y muy poca presión. Y esto ha ocasionado pérdidas en mi organización en un promedio más o menos más de $300,000 a nuestros asociadas y asociados. Tengo derecho a reclamarle al Ministerio de Agricultura, ya que no me hicieron a nuestra organización la consulta para intervenir este canal. Bueno, muchas gracias. Buenos días, compañeros, compañeras. Buenos días a los ponentes. Qué gusto en conocer a Ana María y al compañero que viene desde la hermana República de Colombia. Primero, comparto plenamente con los dos ponentes, pero parece que en el caso ecuatoriano, la alegría de tener nuestra Constitución hoy en día está en el riesgo con este gobierno neoliberal que efectivamente está llamando a una constituyente. Nada más y nada menos decir que todo lo que planteó Ana María son los que quieren hacer regresividad y prácticamente no sean estas consultas tanto a los pueblos indígenas como también a los campesinos, donde sentimos afectados toda la problemática rural. Primera cosa, no sé cómo ven ustedes, pero efectivamente, desgraciadamente, en el caso ecuatoriano, parece que el mismo movimiento social se ha derechizado. Por eso se ve claramente el triunfo de Noboa y prácticamente los riesgos que nos pone, sobre todo en la persecución a los compañeros, compañeras, líderes, lideresas que defendimos estos derechos. Lo segundo, Ana María ha planteado, y también al compañero, al delegado de Colombia, sí, verdad, yo fui el proponente para que en el Ecuador se ratifiquen los derechos campesinos, de manera que está implícito en nuestra documentación, en donde el primer poder del Estado, la Asamblea Nacional, dispone a los 5 poderes del Estado para la aplicabilidad de estos derechos. Pero desgraciadamente este gobierno ni siquiera la Constitución ha respetado. Ni siquiera en el Consejo Electoral tuvo que encargar a la vicepresidenta que quede ahí de encargo para él a su vez asumir esta campaña electoral. Entonces hay una violación de derechos muy profundos en el caso ecuatoriano. Por eso yo veo, digamos, la lucha nuestra era la aplicabilidad.
en cada uno de los poderes del Estado, en los gobiernos locales, en los consejos provinciales, en el Ejecutivo, en el Legislativo, pero vemos esta situación muy compleja, no sé cómo vean ustedes, pero esta es una síntesis que hago. Y lo último que usted ya ha dicho, el caso Furukawa, es emblemático en la historia, la cual la coordinadora campesina ha sido uno de los pilares fundamentales que hemos venido acompañando. Hay una sentencia ya de la Corte Constitucional en donde dice que estos compañeros primero se reconoce servidumbre de la gleba. Pleno siglo XXI, mis hermanas, mis hermanos afroecuatorianos han sido tratados, perdón la palabra que les voy a decir, como bestia de carga. Y en ese sentido, queridos compañeros, compañeras, la Corte Constitucional reconoce que se debe hacer una indemnización monetaria, pero también se reconozca 5 hectáreas de tierra para cada campesino o campesina que estaban ahí. Inclusive dice que pida disculpas el mismo Estado. Ya pasaron los tiempos, el Novoa no va a pedir disculpas porque sus bananeras también están implicados, todo ese trabajador bananero. Esos trabajadores también están en esclavitud moderna. La reconcentración de la tierra en la costa ecuatoriana es evidente cómo van nuevamente arremetiendo y persiguiendo a campesinos y a campesinas. Una muestra de eso es el caso de la base naval de Jaramijó en la provincia de Manabí, donde más de 3,000 campesinos hoy en día están a punto de ser desalojados de sus territorios. El problema que también con Ana María, tal vez por Zoom, habíamos compartido sobre la experiencia de la disputa del agua en Manabí. Ganamos en primera instancia acogiéndonos a los derechos campesinos para que el agua de la represa La Esperanza se facilite, como dice nuestra Constitución, para riego, para producir alimentos. Desgraciadamente, como diablos en botella, la derecha ecuatoriana tuvo que bajar en segunda instancia y desconocer lo que el juez sentenció en primera instancia. Entonces, efectivamente, son situaciones muy duras y creo que con este sentido, más bien les invito a esta reflexión. Nosotros como organización, esta primera experiencia para dar la lucha, en casos de Furukawa, estamos arrancando la sistematización de la experiencia de Furukawa. Es decir, 2019 al 2025 han pasado pasos fundamentales de la historia. Y creo que el Estado, las Naciones Unidas y los derechos campesinos, los derechos colectivos, los derechos de la naturaleza, son énfasis para seguir resistiendo. Disculpen el tiempo, muchísimas gracias. Muchas gracias, compañero Romelio. Importante lo que cuenta el compañero Romelio, un poco de contexto. El 18 de abril del 2023, la CNC motivó para que en la Asamblea Nacional se haga la ratificación de la Declaración de Derechos Campesinos. Se emitió una resolución ese día, ¿no es cierto? Entonces eso también ha generado una ventana para seguir insistiendo en que la declaración es vinculante, ¿no? Entonces es importante. Muy buenos días, soy Rita Matías de Santa Elena, de la Red de Líderes y Lideresas Huancavilca. Un gusto, y también parte de la Red de Mujeres, un gusto saludar a todas y todos, al cuerpo que nos ha hecho una excelente exposición. Y para mí ha sido muy fundamental conocer que dentro de nuestra Constitución garantista de derechos se ha vinculado este tratado, esta resolución de la UNDROP, que nos fortalece en las luchas de cada uno de los pueblos y más que nada de las mujeres rurales. En este espacio me gustaría dejar a ustedes y en conocimiento de todos, porque entiendo que está siendo transmitido por las redes sociales, de que en Santa Elena se está de alguna manera manipulando parte de la formación de nuestras organizaciones, como son las comunas. Voy a hablar específicamente de las comunas del norte. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura,
está enamorando con proyectos, por ahora exponiendo proyectos, propósitos de proyectos a las comunas, pero anexando vinculación directa con el pueblo montubio y diciendo que a través de estos convenios, a través de este convenio en uno de sus literales, todos los que deseen ser parte de estos procesos o de estos beneficios de este convenio con el pueblo montubio, las que se anexen directamente pasarían a ser parte de esta cultura. Cuando nosotros en Santa Elena, al menos nosotros nos denominamos huancavilcas. Y por otro lado, nosotros somos un país multiétnico, plurinacional. Nuestra provincia también data la historia de algunas culturas visibles. Y una de ellas más conocida es la Valdivia, la Huangala, los Zumpa, que verdad que como provincia debemos definir nuestra etnia de una forma u otra, pero son los gobiernos seccionales los que están apoyando a través de esto. Y me alegra saber que dentro del artículo 2 y poderlo conceptualizar más con ustedes, porque son los que han trabajado directamente la ley, y agradecerles desde acá, saber que tenemos a través del artículo 2 el respeto, ¿sí? Respeto, el que se proteja y se garantice, y que de alguna u otra manera sea de forma inmediata, que se le atienda cuando a los pueblos o a los territorios cuando tenemos un proceso de demandas. ¿Por qué? Porque se están vulnerando, porque estamos viendo que hay una directa violación al derecho humano, tanto a la alimentación o como a las vidas o a los procesos jurídicos. En este caso, Santa Elena también tiene proyectado 2 cárceles ya por el gobierno nacional, y es una pena que el pueblo ecuatoriano no podamos dimensionar qué es un proyecto social y qué es un proyecto amañado para mí. Porque construir cárceles en una provincia pequeña, agricultura, que tiene agricultura, que tiene turismo y que más que nada tiene gente con costumbres, nos quieran vincular eso. Ya, entonces ya una de ellas tiene un 60% de avance y la otra la quieren hacer en parte de Salinas, donde todo el tiempo es turística, y que la mayoría del norte de Santa Elena, o al menos nuestra provincia en general, somos emprendedores y vivimos de eso, de los emprendimientos, sean artesanías, sea pesca, sea todos los que ustedes acaban de decir que abarca la AMDROP. Entonces eso es lo que yo quería exponer y saber de alguna manera cómo hacer posible, ¿no? Si el artículo 16, como usted lo dice, de la Constitución de la República, nos permite que se ejecuten directamente las leyes vinculantes, o también nuestros artículos que nos van a dar las garantías constitucionales de que somos herederos de una garantía, o que somos directamente, tenemos esos derechos que nos asisten. Así que muchas gracias, y ojalá también a través de ustedes se pueda llevar la voz de que Ecuador, a través de lo que ya lo dijo el compañero, tiene a Voz Populi, que quieren cambiar la Constitución, y no es más, ¿sí?, para ir a una constituyente, y no es más que quitar de la Constitución de la República los derechos que nos asisten, como son los derechos colectivos. Compañero, muchas gracias. Bueno, mientras se prepara la siguiente persona, queremos dar la bienvenida al compañero Héctor Mondragón, que ya nos acompaña aquí. El compañero es experto en la zona de reservas campesinas. Él viene también a compartir su sabiduría, su aprendizaje en este otro tema que vamos a tener todas las presentaciones del día de mañana, pero que ya se integra a este espacio de enseñanza, ¿no? Muchas gracias, compañero, por juntarse. Adelante. Buenos días, yo me llamo Miriam. Tengo una inquietud. ¿De qué manera se lo puede integrar o fortalecer? Porque poniendo en contexto de nuestro país, también ahorita el tema de derrame de petróleo en Esmeraldas y en las otras provincias de la Amazonía han contaminado las tierras y los territorios. Y en cuanto a la alimentación y al acceso al agua está en peligro, ya es como por decir, estamos en una alarma roja, y no solamente el derrame que fue hacia los ríos, sino ya ha bajado al mar, y el mar conecta con todas las provincias de la costa. Entonces ahí estamos poniendo en riesgo nuestras reservas alimentarias, porque todo lo que viene del mar, los pescados, los mariscos y todo lo demás, es
vamos ya consumiendo y también ya estamos poniendo en peligro nuestra salud y nuestra vida. Entonces, una de las cosas que preocupa también es el cambio de la Constitución, o sea, qué estrategias se las puede vincular para defender, porque, o sea, con el tema de los derechos de la naturaleza y la soberanía alimentaria, estamos poniendo en riesgo ya nuestra salud y nuestra vida y nuestra alimentación. Gracias. Gracias. Con esta intervención para cerrar un ratito y luego pasamos a una siguiente para… Un saludo cordial y sabemos que los derechos de nosotros están vulnerados a diestra y siniestra, escapa y escapa, en todos los estados, en todos los ejes y en todas las formas. Y si hablamos de las reservas campesinas, justo lo que la compañera decía, los campesinos prácticamente viven del campo donde está la alimentación y también está el hospital natural, porque están las plantas medicinales que sirven para su salud y toda está siendo atacada y está siendo vulnerada y está siendo extinguida. Mi pregunta es, conocemos todos los ámbitos en tema de derecho, la garantía que hay en todos los marcos legales. Mi pregunta hacia allá es, ganamos sentencias, no las han pagado. En todos los sentidos se han ganado. Por ejemplo, hablamos de la Amazonía, y soy Ivonne Macías, vengo del Comité de Derechos Humanos del Cantón Chuchufindi y soy de la Red de Mujeres Rurales. Conozco esto. Uno de los casos emblemáticos, caso Chevron, en la Amazonía ecuatoriana, ganados por años. Se garantiza vivir en dignidad, cuidar la naturaleza, no destruirla, defender sus derechos. La naturaleza tiene derechos, no se cumplió. Entonces, creo que ya por demás sabemos que hay que cuidar, que nos garantiza el marco constitucional. Entonces, la pregunta debe ser frente a esto, ¿qué hacemos si se han ganado la sentencia y no la han cumplido? En la Amazonía hay 3 que conozco y grandes. Caso Chevron, caso Mecheros y caso de personas con enfermedades catastróficas. 3 sentencias ganadas, 3 sentencias que no se han cumplido y tenemos derechos garantizados en la Constitución. Entonces, frente a esto es qué tenemos que hacer de forma inmediata, porque justicia que tarda no es justicia. Ganamos, se nos da la razón, pero ahí queda. Sin embargo, nuestros representantes, y hablando del gobierno nacional, sí le da paso a los arbitrajes internacionales, por ejemplo, que se le pague a Chevron $2.000 millones, que se le pague a la OCP, que ahora va también con otro arbitraje internacional. ¿Y nosotros qué? Nuestras reservas campesinas, ¿dónde están? ¿Cómo quedan? Muchas gracias. Es rapidito. Bueno, buenos días a todos y todas. No voy a saludar porque nos quita el tiempo. Quisiera preguntar algo que nos inquieta muchísimo. El mundo y Ecuador tiene una constitución hermosa, tenemos derechos hermosos, tenemos ahorita la UNDROV a nivel del mundo. El problema es que el actor que viola los derechos es el actor que está sentado en el Estado, en los gobiernos. Si son juez y parte, ¿cómo regular? ¿Dónde están los límites de las autoridades que son los que violentan los derechos? Ya no necesitamos, como usted decía, compañero Carlos, más derechos. Los derechos ya están. El problema es si este actor, que es el garante de cumplimiento de los derechos, como son los gobiernos, ¿cómo poner límites a estas autoridades que son los que permiten, es más, que son los dueños de las empresas? Esa es una preocupación que realmente no depende de nosotros los que defendemos y que ponemos la vida para defender y ejercer los derechos. Les agradecemos mucho por las intervenciones. Daríamos paso entonces a las respuestas. Tenemos la primera pregunta sobre el derecho a la consulta, de lo que hablaba Raquelita. O más bien, sí, creo que sí.
Muchas gracias. Son muchas preguntas muy pertinentes y algunas muy difíciles de contestar, así que aquí en este espíritu de construcción de conocimiento colectivo yo les voy a dar mis pedacitos de respuesta que tendremos que fortalecer. Y voy a ir una por una. Primero que todo, en cuanto al caso que presentó la señora Silva Nancy, ¿cierto? Sobre el caso Injuwashi, si entendí bien el nombre, sería interesante ver cuándo empezó el proyecto, si empezó antes de que se hubiera ratificado la Declaración de Campesinos o de Derechos Campesinos o después, pero sobre todo teniendo en cuenta que ya el proyecto inició, yo pienso que hay una obligación de las autoridades de consultar con ustedes y establecer espacios de cooperación para ver qué medidas correctivas se podrían tomar. Esa es una posibilidad. Creo que hacerlo por una demanda judicial va a ser más difícil si el proyecto empezó antes de la ratificación de la declaración, pero sí creo que tienen instrumentos para ver cuáles son las medidas que se pueden tomar. Y bueno, habría que pensar en una estrategia de caso y un análisis de caso. Después, sobre el tema de la Constitución, que fue una pregunta de varias de ustedes. Bueno, a mí la verdad me dio un shock cuando me enteré hace 2 días que este nuevo gobierno tiene esa intención, porque yo acompañé el proceso constituyente acá y en Bolivia y soy consciente de que son las 2 constituciones más progresistas que tenemos, con catálogos de derechos y con una cantidad de normas que incluyen lo que fue el reclamo del pueblo ecuatoriano, y entonces, bueno, irse para atrás sería un gran problema. Creo que también en este tiempo de crisis multilaterales y de regresión en la gobernanza internacional sería terrible, y en ese sentido, bueno, yo no veo otra forma de defenderla que la organización de los movimientos. Romelio, tú decías que es que el movimiento también está dividido, y quizás ahí es donde nos toca empezar a hacer un proceso de sensibilización sobre todas las cosas buenas que tiene la Constitución del Ecuador y todos los elementos de defensa de derechos que tiene. Yo escuché que al parecer el presidente se quiere saltar las normas constitucionales que establecen el procedimiento que se debe tener para hacer una reforma constitucional. Eso sería totalmente contrario al Estado de Derecho, casi que una medida como las que se están tomando en Estados Unidos. Y creo que en ese caso habría que juntar la lucha dentro del Ecuador también con una denuncia internacional muy grande, que se necesita para muchas de las cosas que ustedes han mencionado acá. Yo creo que una campaña internacional para apoyar las luchas a nivel nacional y defender la Constitución de Ecuador sería extremadamente importante. Y bueno, todos sabemos que esto al final, el derecho no lo soluciona todo. El derecho es una muy buena herramienta, pero es un juego de poder en el que suele ganar el más fuerte, y si unimos a todo, pues al pueblo nacional e internacionalmente, deberíamos estar en posibilidad de resistir ese cambio en un contexto de captura corporativa, donde sabemos que, bueno, yo ya casi no le llamo captura corporativa, sino gobierno corporativo, ¿no? Porque son los dueños de esas grandes corporaciones los que están ahora en los gobiernos. Entonces, en ese sentido, sí creo que no se puede dar una respuesta solo así en 3 minutos en un foro, pero sí sería importante reunirnos entre los que pensamos que hay que defender la Constitución para definir estrategias. Bueno, Romelio, tú también hablaste mucho sobre esa violación sistemática y profunda. Yo creo que ahí igualmente toda esta visibilización de las luchas desde los territorios y de los casos y la conexión con estrategias que ya les voy a explicar más adelante es importante. Creo que, por ejemplo, para el caso Furukawa, donde ya hay una sentencia, nos queda claro, que es algo que yo aprendí en mi caminar, que los mecanismos jurídicos son importantes, pueden ser útiles, pero ganar una sentencia no significa ganar un caso. Nunca. Y por eso es que creo que ese sistema más del derecho común, que es el derecho de los Estados Unidos, donde todo se soluciona llevando los casos a las cortes, no necesariamente es la solución en los estados como el nuestro. Yo pienso que es muy importante, y ahí vuelvo a lo de las estrategias, tener estrategias múltiples. La jurídica es una,
pero no se puede abandonar la política, no se puede abandonar la comunicativa. Hoy en día los medios alternativos y más clásicos de comunicación son un mecanismo de abogacía importantísimo. La educación, la organización, la movilización comunitaria pacífica son terriblemente importantes y todas se complementan, y para cada caso hay que evaluar. Es como cuando un DJ está haciendo música en una discoteca, hay que coger todas las figuras abajo y empezar a balancear. En algunos países funciona más la jurídica, en otros la jurídica no funciona y toca irse a la política. A lo largo que pasa el tiempo hay que ir cambiando las intensidades, y ahí es donde el trabajo colectivo es tan importante. Y creo que igual definir esas estrategias en los casos de Manabí, tanto de los despojos de tierra como del agua, en los casos de Huancaví, en el caso de UDAP, es muy importante. Ya casi voy a acabar. Creo que para el caso de cómo están tratando de obligar a los pueblos Huancaví a volverse parte de los montubios, eso sería una violación del derecho a la autodeterminación de los pueblos, que es el artículo 2 de los 2 pactos de derechos humanos, y podría ser un caso de discriminación de los huancavíes y de su derecho de participación. Entonces, pues hay que también pensar en una estrategia. Y sobre el caso de las cárceles, solo quería compartirles que en Argentina una organización miembro de la Vía Campesina ha tomado una vía alternativa, y es usar proyectos agroecológicos para resocializar a los jóvenes delincuentes o a los jóvenes drogadictos, y quizás trabajar en una propuesta similar podría ser interesante. El caso de UDAP lo conocemos bien, Daisy, y es un caso terrible. Hemos seguido los mecheros, hemos seguido el envenenamiento. Creo que tenemos que seguir en solidaridad internacional, y aquí es donde creo que seguir trabajando las obligaciones extraterritoriales es importante. En el proceso del tratado siempre tratamos de seguir la lucha, pero desafortunadamente es un enemigo muy grande, así que sigamos construyendo estrategias conjuntamente. Siento mucho no poder dar una respuesta con la solución, pero creo que nadie hasta el momento lo ha logrado. Gracias. Bueno, no, pues Ana ya contestó todo, no me dejó ni una. Pero yo creo que lo que podría aportar a la discusión, quizás, es que a pesar que los textos legales, ¿cierto?, bien sea la Constitución o bien sea una declaración, tienen, digamos, visos de magia en su proceso, en su ejercicio de solidaridad, de hermanamiento, de diálogo, de conjunción de intereses sociales. A pesar de eso, no son encantamientos, ni son textos mágicos. Ningún texto va a solucionar un problema. Entonces no los podemos seguir viendo así. No podemos pensar ni que la Declaración y la Constitución, por estar ahí, ya automáticamente y por obra de magia van a resolver los problemas, porque evidentemente no va a suceder, ¿cierto? Y retomemos quizás los casos de luchas y solidaridades, digamos, más importantes que ha tenido el continente, quizás a mediados del siglo XX, toda la lucha por la tierra. ¿Cuánto tomó construir las leyes agrarias? Quizás medio siglo, poco más. ¿Cuánto ha durado que se implementen? Estamos a la fecha y todavía no se han implementado. Lo cual me lleva a plantear un poco en discusión que el garante de las leyes, a pesar de que, digamos, la doctrina jurídica lo diga, que es el Estado, no es el Estado. No podemos esperar que el Estado resuelva, porque el Estado normalmente en nuestro contexto nunca ha resuelto por obra y gracia de su ejercicio, ¿cierto? Yo diría que más allá que el Estado, y en el caso de cualquier reforma constitucional, el garante es el poder constituyente. ¿Y quién es el poder constituyente? El pueblo. Entonces eso nos lleva a un punto común que todos lo sabemos.
lo dejamos implícito, pero a veces nos da un poco de miedo afirmarlo, y es que si el pueblo está fragmentado, está desunido, está debilitado, cualquier cosa puede pasar sobre esas garantías y salvaguardas. Por lo tanto, el único camino es caminar juntos. Y en ese sentido, vuelvo y digo, la Constitución ecuatoriana es, digamos, un pilar de avanzada en el continente, ¿no? Pero para defenderla hay que conocerla primero, ¿cierto? Y lo mismo sucede con la declaración. O sea, yo me pregunto, ¿cuántos campesinos en el contexto ecuatoriano saben que existe la declaración y saben que el Estado ecuatoriano ya la incorporó? Por lo menos para ir a pelear con un alcalde, con un funcionario del Estado. Y yo creo que la respuesta nos va a arrojar por qué estamos en esta situación, ¿cierto? Porque vuelvo y digo, cuando uno sabe que tiene derechos los defiende, y cuando no lo sabe le pasan por encima, ¿no? Entonces ahí hay un doble camino de seguir trabajando, así como ha hecho la Red de Mujeres, que ya creo que sale muy fortalecida de este ejercicio, de conocer este instrumento y de conocer que ya está incorporado en la legislación ecuatoriana y que, digamos, cualquier otra discusión es apócrifa, de una u otra manera, ¿cierto? Y de otro lado, vuelvo y digo, este pueblo ecuatoriano durante todo lo largo de los 90 y los 2000 se unió junto para resistir a muchos procesos. Y si hay algún tipo de alarma, pues habrá que caminar juntos, porque divididos va a ser muy difícil oponer cualquier, digamos, de ejercicio de resistencia o de defensa de los derechos y lo ganado. Sería, digamos, mi humilde aporte. Muchas gracias. Bueno, queremos agradecer mucho a las dos personas ponentes en este día. Yo sé que hay muchas preguntas y queremos pedirles mil disculpas por no poder abrir más el tema, pero tenemos una agenda. Ahorita vamos a abrir un espacio de break y queremos dar un anuncio. Como ustedes saben, al inicio, cuando ustedes ingresaron, se inscribieron en unas mesas temáticas. Para quienes no se inscribieron, está justamente en la mesita de aquí están los espacios de mesas temáticas. Van a ser 3 mesas temáticas que empiezan, entiendo, a las 11:30, ¿no es cierto?, 11:35, que van a ser en 3 aulas. Toda la información la encuentran en la parte de afuera. Y ahí luego está el espacio, digamos, para el descanso, ¿no es cierto?, el almuerzo. Y después del almuerzo hay otro espacio de mesas temáticas también, pueden inscribirse en la que más les guste. Y en la tarde vamos a continuar con esta discusión, con el señor relator, con la compañera Ana María. Entonces, para quienes se quedaron con esas preguntas, no se preocupen, que en el horario de la tarde van a poder nuevamente retomar y continuar con este tema. En la tarde vamos igual a discutir sobre cómo vamos a implementar, cuáles podrían ser los pasos para implementar la Declaración de Derechos Campesinos, que creo que era un tema que incluso el compañero Romelio también tenía por ahí esas preguntas, ya me las sé. Entonces, muchas gracias a todas y todos. Les invitamos, por favor, a pasar al hall, donde les espera un delicioso refrigerio. Y por favor, como digo, a todas las personas que no se han inscrito en las mesas, les invitamos a inscribirse, por favor. Entiendo que ahorita está la mesa de tierras, UNDROB y tierras, una discusión de UNDROB y tierras, ambiente y UNDROB, y justicia, la UNDROB y el derecho al acceso a la justicia, ¿sí? Entonces son temas súper interesantes, están acompañados de personas que manejan muchísimo el tema. Entonces las discusiones están afuera también, las aulas que han sido destinadas justamente para eso. Y bueno, por favor, nos encontraríamos entonces en la parte de afuera. Muchas gracias. Y llévense las personas también, como vamos a salir de aquí, llévense también sus cositas, ¿no? Porque regresaremos ya para la tarde, para la exposición grande. Me voy al baño. Anita.